Filosofía de la mente, por William Bechtel. 10. 2.5. Análisis pistas de significado. Quine y Davidson. Durante el mismo periodo en que los filósofos del lenguaje ordinario estaban creando el enfoque referencial del lenguaje, Quine planteó un género de objeción diferente a ese programa. Quine afirmaba que estaba llevando a cabo el programa de los positivistas lógicos, especialmente el de Carnap, a su conclusión lógica. En un temprano e influyente artículo, Quine atacó dos afirmaciones mantenidas por muchos empiristas, que él consideraba que eran desorientadores dogmas que deberían eliminarse del empirismo. Estos consistían en la suposición de que algunos enunciados eran políticamente verdaderos, esto es, verdaderos en los significados de las palabras. Véase capítulo 1 de este volumen. Y que el discurso significativo podía reducirse de una manera sistemática a la experiencia sensorial. La noción de verdad analítica ha sido particularmente importante para los filósofos de la tradición analítica, cuyo objetivo ha sido descubrir verdades analizando los significados de los términos filosóficamente importantes. Pero Quine argumentó que no hay ficción no circular de analiticidad. Si definimos las verdades analíticas como enunciados verdaderos en virtud de los significados de sus términos, entonces tenemos que definir significado, y Quine argumentaba que esto nos retrotrae a la noción de analiticidad. Quine argumentó que la incapacidad de definir analítico es un síntoma de un problema más amplio. Las palabras no tienen significados específicos, no solamente significados en el contexto de toda una red de otras palabras a las que están conectadas en las oraciones que consideramos como verdaderas. Del mismo modo, Quine argumentaba que los fallos sucesivos en el intento de reducir el lenguaje físico a la experiencia sensorial son también síntomas del mismo problema. El remedio que él recomendaba era abandonar la idea de que las palabras o incluso las oraciones tienen significados separados. Más bien, él mantenía que las palabras y las oraciones se entienden mejor en términos de nuestro discurso psíquico común. Este discurso intenta acomodar nuestra idea en el mundo, haciendo los ajustes apropiados a lo largo del tiempo. Esto no puede cumplirse si se tienen términos individuales con vínculos fijos con el mundo. En lugar de esto, propuso que debemos hablar el lenguaje metafóricamente como algo semejante a una fábrica que solo en su periferia entra en contacto con la experiencia. Quine afirmaba que esto es una tarea en la que hay gran flexibilidad. Podemos introducir modificaciones en diversos lugares en la medida en que hacemos modificaciones adicionales apropiadas en otras partes. A medida que esto sucede, cambian los modos en que las palabras están conectadas entre sí y por tanto su significado se altera. Para una discusión crítica de los puntos de vista de Quine, hace 1902-1936. Para una discusión del impacto del ataque de Quine a la analiticidad de la filosofía de la ciencia, hace Bechtel, en Prensa B. Aunque la noción del significado fijo de las palabras se atacaba ya en el desafío de Quine a los dogmas de la analiticidad y de la reducción a la experiencia, Quine, 1960, generalizó el ataque cuando desarrolló la tesis de la indeterminación de la traducción. Se centró en la actividad de traducir las emisiones de otra persona en nuestras propias. Desarrolló la tesis de que hay una variedad de maneras de hacer esto y que no hay ninguna respuesta determinada a la cuestión de cuál es la traducción apropiada. Los manuales para traducir un lenguaje a otro pueden establecerse de maneras divergentes, todas ellas compatibles con totalidad de las disposiciones del habla, aunque incompatibles entre sí. En incontables lugares divergirán al dar, como sus respectivas traducciones de una oración de un lenguaje, oraciones del otro lenguaje que no están entre sí en ningún género plausible de equivalencia, ni siquiera laxo. Quine comienza su defensa de esta tesis considerando un caso de traducción radical donde nos enfrentamos a un lenguaje tan remoto de nuestro
que no se han desarrollado manuales de traducción estándar. A continuación, intenta convencernos de que la misma moraleja puede ser extraída cuando tratamos con otros hablantes de nuestro lenguaje o incluso con nuestra propia habla pasada. Considera que la tarea de entender o interpretar las palabras que alguien emite es meramente una operación consistente en traducirlas a nuestras propias palabras. Tanto en el caso foráneo como en el doméstico, su afirmación es que no hay fundamentos científicamente aceptables, esto es, basados en evidencia sensorial o empírica, para insistir en que una traducción es más correcta que otra. Es esta una tesis radical. Quine no está haciendo observar meramente que hay una carencia de correlación perfecta entre los lenguajes, de modo que no podemos identificar siempre el modo correcto de correlacionar expresiones entre ellos. Más bien está diciendo siempre habitaciones alternativas, radicalmente diferentes, de lo que se dice incluso cuando el lenguaje es el de uno mismo. Así podemos considerar que un hablante, incluyendo uno mismo, está diciendo cosas diferentes e inconsistentes dependiendo de qué traducción adoptemos, y no hay respuesta alguna a la pregunta de cuál es la correcta. Quine, 1900. La argumentación de Quine a favor de la tesis de la indeterminación descansa sobre otras dos tesis que él llama la subdeterminación de teorías y la inescrutabilidad de la referencia. Presento solamente el argumento a favor de la subdeterminación de las teorías. La tesis de la subdeterminación de las teorías mantiene que en ciencia se puede construir siempre teorías alternativas que estén de acuerdo con los mismos datos empíricos y que incluso no sea posible decidir cuando todos los datos posibles se han recogido entre esas teorías. Quine, 1960-1970. Quine defiende esta tesis sobre bases empiristas. Solo permite que la evidencia sensorial decida disputas teóricas, pero hace observar que las teorías científicas hacen afirmaciones que van más allá de la evidencia. La tesis de la subdeterminación mantiene simplemente que dos teorías pueden diferir solamente en las áreas que van más allá de la evidencia, de modo que la evidencia no puede establecer cuál de ellas es la correcta. Quine convierte la tesis de la subdeterminación en un apoyo de la tesis de la indeterminación, haciendo que nos imaginemos nosotros mismos intentando traducir la teoría de algún otro en un dominio para el que poseemos dos teorías subdeterminadas. Quine afirma simplemente que podríamos traducir la teoría de esa persona en cualquiera de nuestras teorías subdeterminadas y no habría nada que contase en favor de una traducción sobre la otra. Así pues, tenemos dos traducciones y no tenemos evidencia alguna sobre cuya base podamos decidir cuál es la correcta. Si las palabras de una persona en un lenguaje tuvieran significados específicos, tal determinación no surgiría. La conclusión que extrae Quine es, sin embargo, que no tenemos evidencia para tales significados y que, por tanto, debemos abandonar la idea de que las palabras tienen significados específicos. Además, afirma él, no hay significados o proposiciones en las cabezas de los usuarios del lenguaje que determinen cómo debemos interpretar su lenguaje. Como resultado de esto, Quine no contempla el uso del lenguaje como una actividad mental peculiar. Es más bien un fenómeno de la naturaleza que deberían explicar los científicos. Quine, 1973, propone un análisis protocientífico. Este propósito consistiría simplemente en articular la estructura lógica del lenguaje y en mostrar cómo se relaciona con el mundo en que existe el hablante. Véase capítulo 3. Sobre la base de su propio análisis lógico, Quine argumenta que algunas formas del discurso humano no están estructuradas adecuadamente para su uso en la investigación científica. Por ejemplo, él ha argumentado que el discurso modal del tipo discutido en la sección que sigue, lo mismo que la cita indirecta, donde intentamos capturar lo que alguien dijo en palabras diferentes, son modos de discurso pobremente trabajados,
que deberíamos abandonar, al menos cuando estamos haciendo ciencia y queremos desarrollar explicaciones verdaderas de la naturaleza. Quine, 1960. Aunque Quine propone una filosofía del lenguaje que no deja lugar para una explicación del significado, Donald Davidson, filósofo que ha sufrido una influencia significativa por parte del argumento de la indeterminación de Quine, ha intentado, a pesar de todo, articular una teoría del significado dentro de la perspectiva quineana básica. Para hacerlo, Davidson invoca el análisis de Tarski de la verdad para los lenguajes formales. Tarski propuso enunciar la condición de verdad para una oración dada en un lenguaje formal en términos de B oraciones, tales como: la nieve es blanca, es verdadera si y solo si la nieve es blanca. Para ver que este enunciado es algo más que trivial, debe reconocerse una diferencia fundamental entre las dos ocurrencias de las palabras, la nieve es blanca. En la primera ocurrencia, las comillas nos dicen que estamos nombrando y por ende refiriéndonos a la oración la nieve es blanca, mientras que en la segunda ocurrencia estamos usando la oración para designar el hecho que haría verdadera esta oración. Técnicamente decimos que la segunda ocurrencia está enunciada en un lenguaje diferente, el lenguaje objeto, del que está enunciada la primera ocurrencia, del que está en el metalenguaje, un lenguaje usado para hablar sobre el primer lenguaje. Las B oraciones de Tarski pueden interpretarse como presentando una versión de la teoría de la verdad como correspondencia, de acuerdo con la cual una oración es verdadera si se corresponde con cómo las cosas son efectivamente. Una definición adecuada de la verdad tiene que tener como consecuencias lógicas para Tarski todas las B oraciones para el lenguaje. Tarski demostró que para los lenguajes formales que reúnen determinadas condiciones es posible producir una tal definición de verdad, pero que esto no es posible para lenguajes ordinarios como el castellano. Aunque la meta de Tarski era definir verdad, Davidson, 1967, considera la verdad como un primitivo y usa el esquema de Tarski para dar cuenta del significado. Así, para Davidson, identificamos el significado de una oración estipulando qué sería el caso si la oración fuese verdadera. Si estamos intentando enunciar el significado de una oración en nuestro propio lenguaje, entonces, como sucede en la B oración que se acaba de dar, usaremos nuestro lenguaje como el metalenguaje en el que enunciar las condiciones de verdad. Pero cuando estamos dando el significado para oraciones de un lenguaje foráneo, nombraremos la oración del lenguaje foráneo y enunciaremos las condiciones de verdad en castellano, como sucede en el ejemplo siguiente. Es verdadera en alemán si y solo la nieve es blanca. La tarea de una teoría del significado, en tanto que una definición de verdad, es generar B oraciones para todas las oraciones del lenguaje. Para hacer esto, no podemos simplemente enunciar las B oraciones para cada oración del lenguaje, puesto que habrá un número infinito de tales oraciones. Más bien necesitamos desarrollar un procedimiento recursivo que muestre cómo construir una B oración para cualquier oración dada. Al desarrollar esta explicación del significado que descansa solamente sobre condiciones de verdad, Davidson afirma que permanece dentro de las constricciones quineanas. Además, él apoya también el holismo de Quine sobre el significado. En la práctica, nos enfrentamos a la tarea de adscribir significado cuando necesitamos interpretar o traducir lo que alguien está diciendo. Lo que estamos haciendo es intentar figurarnos lo que sería verdadero si lo que está diciendo lo fuese. Al igual que Quine, Davidson mantiene que en estas circunstancias no tenemos un criterio independiente mediante el que fijar el significado de las palabras. Para poder iniciar el procedimiento, mantiene Davidson, tenemos que suponer que la persona en cuestión está diciendo, al menos durante la mayor parte del tiempo, lo que nosotros consideraríamos también que es verdad y que también está diciendo lo que nosotros diríamos. Davidson caracteriza esto como un principio de caridad.
interpretamos a la otra persona como diciendo tantas cosas verdaderas como sea posible. Davidson, 1973, 1974a, 1975. Al adoptar este principio, intentamos construir una teoría de la interpretación que aparee las oraciones de otra persona con las oraciones nuestras, que sean equivalentes en valores de verdad. Solamente si encontramos puntos en los que nuestra teoría generativa haga encajar mejor oraciones que consideramos falsas con oraciones que la otra persona considera que son verdaderas, reconocemos que la otra persona puede creer falsedades. Una motivación para aceptar este principio es que interpretamos las palabras de otro para adquirir información. Podemos obtener información solo si desarrollamos un esquema que interpreta a la otra persona de tal manera que esté diciendo la verdad la mayor parte del tiempo. Davidson extrae moralejas muy fuertes de este principio de caridad. Por ejemplo, niega que podamos entender la idea de que otra persona tenga esquemas conceptuales o modos de entender el mundo que sean radicalmente diferentes de los que nosotros usamos. Su razón es que no trataríamos los enunciados de la persona en cuestión como si constituyeran un esquema conceptual a menos de que pudiésemos interpretarlos. Y el principio de caridad tenemos que interpretar, y por el principio de caridad tenemos que interpretar la mayor parte de esos enunciados como verdaderos. Davidson, 1974b.